Disfruta del viaje. Gira a la izquierda. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha.
Buscando una nueva ruta. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. No importa, encontraré una nueva ruta. Cuando sea posible, haga un cambio de sentido. Recomputando. Haga un cambio de sentido. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Reencaminamiento. Buscando una nueva ruta. Reencaminamiento. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para salir a la derecha. Entes, presencias que nos siguen de lugares tan terribles como una morgue o un panteón.
que se pegan a nosotros para no volver a dejarnos vivir en paz. Encuentros paranormales inexplicables quizás, con aquello con lo que nunca nos queremos topar. Las historias de hoy son particularmente fuertes, así que te pedimos que las escuches con discreción, y a quienes las han compartido agradecemos de antemano la confianza en esta comunidad. Recuerda, suscríbete a este proyecto si no lo has hecho para que nunca se te pase una sola historia, pero por ahora es momento de apagar la luz y dejarse llevar. Ya estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, soy Rocío y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo un mes escuchando el podcast y estoy fascinada con las historias que he escuchado. Hoy tengo la enorme necesidad de contar mi relato. Más bien, el relato de mi hermano, Carlos. Esto sucedió hace poco más de 12 años. Carlos trabajaba en una tienda departamental donde una noche, por una venta especial o algo así, le tocó salir bastante tarde, alrededor de las 2 o 2:30 de la mañana. Al salir del estacionamiento vio que una de sus amigas, Lorena, esperaba un taxi, por lo que se paró y le preguntó que si la llevaba a su casa, ya que vivían para el mismo rumbo. Ella aceptó. En el camino, entre pláticas y risas, les tocó un semáforo en rojo. Carlos hizo el alto total correspondiente. Cabe mencionar que cuando nos contaba esto, él nos hacía saber que no entendía por qué se había detenido. El lugar estaba solo y pudo pasarlo con facilidad, pero no lo hizo. Fue como si algo le obligara a detenerse. Justo en ese momento se percató de que alguien estaba esperando cruzar la calle. Algo extraño porque a estas alturas ya eran casi las 3 de la mañana y entre esas colonias no era común para nada ver personas a esa hora. Esta persona empezó a cruzar con una paciencia y tranquilidad inquietante. Mi hermano seguía con la mirada a esta persona que caminaba justo frente a ellos a no más de 2 metros. Describió aquello como una mujer en extremo alta, tal vez de 2 metros o incluso más, totalmente vestida de negro y arrastrando lo que parecía un carrito de esos que se usan para ir al mercado. Mi hermano estaba totalmente embelesado viendo a aquella persona cruzar. Decía que por más que lo intentaba, no podía dejar de verla. Sentía un escalofrío recorrer su espalda y nuca una y otra vez, pero no podía moverse. No escuchaba nada. Era como si aquello que cruzaba frente a su carro absorbiera todo a su alrededor. Fue exactamente cuando aquello terminó de cruzar la calle que mi hermano volvió en sí, y fue entonces que escuchó a Lorena gritarle y llorar desesperada. «Vámonos, Carlos, vámonos, por favor». Sintió como ella lo persinó, y él reaccionó entonces y arrancó. Cuando Carlos miró por el retrovisor, notó que este ente lo seguía con la mirada. Lorena no dejó de rezar durante todo el camino, y por inercia Carlos llegó a la casa de mis papás con ella, ambos temblando y llorando de miedo. Mi mamá, que es muy religiosa, intentó tranquilizarlos, poniendo agua bendita en sus manos, en su cabeza. Los tomó de las manos y lloró con ellos. Cuando terminaron, y ya una vez que mi hermano estaba un poco más tranquilo, y digo esto relativamente porque desde esa noche mi hermano no volvió a vivir con tranquilidad. Mi papá llevó a Lorena a su casa y volvió con nosotros para hablar con él. Ya a estas alturas, mi otro hermano y yo estábamos despiertos. Los tres siempre fuimos muy unidos y mi mamá nos despertó creyendo que tal vez viéndonos a todos juntos, mi hermano se sentiría mejor. Nos contó con detalle todo lo que habían visto Lorena y él. Recuerdo sentir el mismo escalofrío que mi hermano dijo sentir momentos antes. Una sensación horrible, por cierto. El ambiente en la casa se sentía pesado, turbio. Yo vi a Carlos desencajado cuando de repente dijo: «Era la muerte, ¿verdad, mamá?». Todos nos quedamos mudos y justo en ese momento vimos algo como un flashazo que provenía de la cocina, como si alguien nos hubiera tomado una foto desde allá. Mi papá se paró de inmediato, pero no había nada que provocara aquella extraña luz. Los días pasaron y mi hermano seguía diciendo que aquello que habían visto aquella noche era la muerte. Hoy la describía como tal, y aunque le creí y sigo haciéndolo,
Le pedí que no se obsesionara con eso, y es que de verdad se veía afectado, como si lo estuviera comiendo por dentro. Fue un 15 de junio, casi 2 semanas después de aquel suceso, que mi mamá volvió a ver aquella luz proveniente de la cocina. Ok, vayamos Justo a cuando se buscar una acercó a nueva la ruta. sala a preguntarme si yo la había visto también, recibí una llamada, la más horrible de todas. Carlos, mi hermano, acababa de morir. Tenía 27 años, sin enfermedad alguna y de un día para otro, víctima de un infarto. Su amiga Lorena, al enterarse, renunció a su trabajo y se fue para San Luis Potosí. No quiso quedarse ni siquiera para los servicios funerarios de mi hermano. Hasta la fecha no hemos vuelto a saber de ella. Jamás nos dijo nada más de aquel terrible día. Me aterra pensar que mi hermano fue advertido de su repentina muerte. Pero aún más pensar que este encuentro, de alguna forma, la haya causado. Quería compartirlo con ustedes. Hace años que no hablaba de este tema. Hola Uriel, me llamo Fernanda. Te escribo desde Mountain View, California. Un lugar con muchos árboles y realmente muy bonito y muy tranquilo. Soy fiel seguidora del podcast en Spotify desde hace ya un par de años, y aunque no estaba segura de querer compartir esto, creo que me va a ayudar el vaciar mi cabeza de tantos pensamientos, y al mismo tiempo es como si estuviera platicando con alguien para desahogarme. De entrada también me quiero disculpar con los que vayan a escuchar esta historia. No hay personas levitando ni apariciones muy significativas. No imagino cómo han podido sobrevivirlo los que se han visto algo así de claro. Supongo que cuando escuchamos historias de terror, nunca nos pasa por la mente que, si bien es muy raro ver apariciones como las de las películas, sí hay muchas cosas que están fuera de nuestro entendimiento y que aún la mejor película de fantasmas no te prepara para cuando te toca vivir algo paranormal. A mí nadie me preparó para lo que iba a sentir, aún siendo tan fanática de todo lo de terror. Yo me gradué de criminología hace 5 años, y al llevar materias de medicina forense, es común que te lleven a la morgue a ver cómo son los procedimientos de necropsias y demás métodos de identificación. Dejando de lado que cada vez que regresaba de una práctica de esas, mi mamá casi me quería bañar en alcohol para desinfectarme antes de entrar a la casa, y ella siempre decía que se me iba a pegar algún espíritu, que iba a terminar llevando algo a la casa. Sin embargo, como hija un poco rebelde y también como escéptica de estas cosas, nunca le di la importancia que se merecía. Ahora, varios años después y ya con un poco más de madurez, he ido recapitulando eventos que me ocurrieron, que si bien no son tan significativos o macabros, los veo como las primeras manifestaciones, como los primeros indicios de lo que iba a ser un periodo de mucha angustia en mi vida. Todo comenzó con varias ocasiones en las que me tocaban la puerta de mi cuarto, cuando todavía vivía con mis papás. Abría, pero nunca había nadie del otro lado. Lo que me está pasando ahora aquí inició de la misma manera, solo que ahora vivo en un departamento con mi esposo y mi bebé de 9 meses. Aquí se escuchan prácticamente todos los sonidos de los departamentos contiguos, cuando entran, cuando salen, cuando tiran cosas o cuando hablan muy alto. Sin embargo, se puede diferenciar perfectamente cuando los sonidos vienen desde tu propio departamento. Me empecé a dar cuenta de que estaba iniciando lo mismo que hace unos años cuando, estando solo con mi bebé durante el día, tocaron a la puerta del departamento. Muy claro y hasta de manera un poco agresiva. Abrí la puerta y no había nadie. La entrada del departamento se encuentra en medio de un pasillo bastante largo, así que no era posible que alguien pudiera correr tan rápido para esconderse. Mis vecinos son 2 adultos con su bebé también, así que tampoco era lógico que hubieran sido ellos jugándome una broma. Esto volvió a pasar alrededor de otras 2 o 3 veces. Incluso bromeaba con mi mamá acerca de que el muertito que me había llevado de la morgue a su casa había terminado por seguirme para acá también. Todo había quedado en eso hasta que volvieron a tocar una noche a la puerta, pero esta vez fue en la puerta de mi habitación.
Acababa de dejar a mi bebé en su cunita y de momento pensé que era mi esposo que había salido temprano del trabajo, pero también pensé que era ilógico que él tocara la puerta porque nunca lo hacía. No tenía por qué. Es increíble cómo puedes pensar tantas cosas en una milésima de segundo y al no tener otra explicación, de inmediato me invadió una primera sensación real de terror. No hablo del escalofrío que sientes al ver una película, sino a ese miedo de verdad, a ese miedo de estar segura de lo que oíste, del saber que no es lógico lo que estás escuchando, agregando la idea inmediata de que alguien se había metido a la casa y que yo estaba ahí sola con mi bebé. Salí del cuarto y, como era de esperarse, nada. En el departamento los pisos son de madera, por lo que en ciertas partes rechina cuando pisas y también te puedes dar cuenta en dónde está la otra persona solo por el simple sonido del piso. Y mi segundo evento fue precisamente eso. Fui a acostar a la bebé y prendí la cámara para poder verla desde el monitor en la cocina mientras lavaba los trastes. Después de unos minutos, empecé a escuchar por el audio de la cámara rechinidos en el piso, como cuando yo camino despacito para intentar no hacer ruido. Me quedé escuchando unos segundos más, y aunque solo podía ver a mi bebé dormida, estaba segura de que alguien estaba ahí en el cuarto, haciéndose ruido. Envalentonada por el deseo de cuidar a mi bebé, fui corriendo al cuarto, y ella justo se estaba parando en su cuna como si algo lo hubiera despertado. Entre el momento en que dejé de ver el monitor y corrí hasta su cuarto, y hasta aquí solo eran eventos espontáneos que, si bien me tenían temblando al momento, los iba superando con relativa facilidad. Hasta el pasado 18 de octubre. Me levanté de madrugada al baño. La puerta de este se encuentra justo enfrente de la de nuestro cuarto, y a la derecha puedes ver la sala un poco iluminada por la luz de una lámpara que está fuera en el pasillo del edificio y que entra por una ventana que da al mismo. Cuando abrí la puerta del baño para salir e ir al cuarto nuevamente, antes de que pudiera dar un paso fuera de este, vi reflejada en la pared contraria a la ventana una sombra, la sombra de alguien parado allá afuera. La sala tiene una ventana que se encuentra del mismo lado que la puerta del baño, solo que está separado por una pared que divide la sala del pasillo donde están las puertas de los cuartos y del baño. Así que cuando salí de mi cuarto tenía la ventana de frente, y al salir de este me topaba con mi puerta del baño en la pared del mismo. En resumidas cuentas, pude ver a esta sombra antes de que ella me viera a mí. Sin salirme del baño le hablé con la voz más clara pero más baja que podía a mi esposo. Amor. Amor. ¿Qué pasó? Me contestó con una voz ya alerta. Amor, asómate por favor. Como yo podía ver casi todo el cuarto desde el baño, vi que saltó de la cama pensando que me había pasado algo seguramente, y antes de que se acercara a la puerta le hice una seña de que se detuviera, de que no saliera, que guardara silencio. Amor, hay alguien afuera de la ventana. Solo está parado ahí. Él se asomó poco a poco desde el cuarto y de repente corrió hasta la puerta y me gritó que me encerrara en él. Yo, cuando corrí de un lado a otro, solo alcancé a ver que mi esposo estaba recargado en la puerta con el hombro, como si alguien la estuviera tratando de abrir desde el otro lado, y entonces empezó a poner los seguros. Me dijo que cerrara bien la persiana del cuarto, que le iba a cerrar la ventana de la cocina. Oí sus pasos corriendo hasta allá y, como les repito, todo se escucha aquí, así que pude notar que dijo varias veces: "No mames, no mames, no mames", en voz medio baja, como si no creyera lo que acababa de ver. Se quedó alrededor de 2 minutos ahí y luego volvió por fin al cuarto. Yo estaba muy confundida y asustada. No sabía si era alguien que se estaba metiendo o por qué mi esposo se había echado a correr así de repente. Cuando entró al cuarto puso el seguro ahí también. Me dijo que iba a llamar a la estación de policía solo para levantar un reporte de que había alguien sospechoso merodeando. Pero por más que le insistí, solo me dijo que había corrido porque se le olvidó poner los seguros de la puerta. Sin embargo, para mí haber corrido así era una sobrereacción
a solo poner los seguros. No, había visto algo más. Tampoco llamó para levantar el reporte a la policía. Había visto otra cosa que no me quería decir, no sé si por miedo o porque sabía que me iba a volver intranquila para siempre. Lo que me aqueja desde ahí y realmente el meollo de este escrito No importa. son los sueños que he estado Ok, teniendo vayamos a recurrentemente buscar una desde nueva entonces. Siempre empiezan con la misma escena, yo saliendo del baño y viendo de nuevo esa Vaya. sombra. Primero en la ventana, luego sentada en la sala, agazapada en cualquier esquina. En el último sueño que he tenido, el que tuve anoche, yo sabía que esta cosa ya estaba fuera de la ventana de nuestra recámara. Tengo mucho miedo de que la próxima vez la sueñe dentro del cuarto, con nosotros. Ya no quiero dormir, no quiero soñar nada. Me siento sola porque a pesar de que mi esposo sabe que no estoy mintiendo, es muy cerrado a querer hablar conmigo sobre esto y no lo juzgo. Tiene miedo a algo con lo que él tampoco sabe cómo ayudarme. Lo más desgastante son las manifestaciones diarias, pequeñas pero constantes. El que se caigan cosas por aquí y por allá. Movimientos rápidos pero perceptibles por el rabillo del ojo. Mi bebé despertándose llorando muy feo. Los pisos rechinando de repente. La sensación constante de que hay alguien más aquí. Sé que hay algo. No sé qué hacer. Por último, quiero agregar algo más. Teniendo en cuenta que este escrito lo he venido haciendo las últimas 3 semanas sin terminarlo, tengo una última actualización. Mi esposo finalmente me dijo qué pasó aquella noche. Dice que al asomarse vio la puerta de la entrada abierta hasta la mitad. Estaba cerrada cuando yo salí al baño. Estoy segura que estaba cerrada. Él vio la puerta y la sombra de alguien ya casi desapareciendo por la orilla de la ventana. Él sabe que no había nadie afuera y desde esa vez cierra con seguro todas las noches y también cierra todas las persianas, cada ventana, sin saber que probablemente, lo que sea eso, ya está dentro de la casa. Gracias por tomarte el tiempo de leerlo. Espero después poder escribirles que ya acabó todo, o por lo menos que ya entendí por qué se me pegó eso en la morgue, si es que viene de ahí.